Pregunta número 1. Previamente a la designación del señor Daniel Enrique Salaverry Villa como presidente del directorio de Perú Petro, seguramente su despacho evaluó otros nombres que potencialmente podían ser designados. ¿Qué otros perfiles se evaluaron y por qué se descartaron? ¿Hubo reuniones entre estos candidatos preliminares y usted o personal del Ministerio de Energía y Minas? Tiene la palabra el ministro de Energía y Minas, señor Eduardo González. Señora Presidenta, buenos días. Señores y señoras congresistas, muy buenos días y ante el pliego interpelatorio estoy aquí para responder a todas sus preguntas y quiero decirles que vengo con ganas de aclarar todas las situaciones y poder aclarar lo primero. Si he cometido un error, lo hemos subsanado. No deseo en ningún momento generar discordias entre los poderes. Estamos en un ministerio que se caracteriza por que somos anticorrupción y somos un ministerio que siempre estamos dispuestos a dialogar con cualquier persona o cualquier congresista, cualquier ciudadano que venga al despacho. Bueno, como respuesta a la primera pregunta, sí, señores, sí realizamos una evaluación de 2 propuestas adicionales que inclusive las pasamos por FONAFE, pero se descartaron porque eran demasiado técnicas y lo que necesitábamos era contar con una persona que tenga experiencia empresarial y que sea un gestor corporativo, porque eso es lo que necesitamos para la presidencia de Perú Petro, con la finalidad de garantizar la reactivación del giro, captar inversiones futuras e implementar reformas en los marcos regulatorios de Perú Petro, en vías de elevar la competitividad y favorecer el cobro de regalías por parte del Estado peruano. Siguiente pregunta. Pregunta número 2. Antes la designación del señor Daniel Enrique Salaverry Villa como presidente del directorio de Perú Petro, ¿se realizó alguna entrevista o reunión previa ante usted o personal del Ministerio de Energía y Minas y el señor Salaverry Villa? ¿Y en qué fecha se realizó? ¿Cuánto duró? ¿Y qué temas se abordaron de ser el caso? Con el señor Tiene la palabra el ministro Eduardo González. Disculpe. Bueno, con el señor Daniel Enrique Salaverry Villa sí tuve una conversación previa porque nosotros anteriormente ya habíamos conversado durante la campaña. Las fechas exactas no las tengo, pero fueron previas a su designación. Todo esto fue por medios electrónicos y como por el tema del COVID, porque en el despacho había mucho COVID, entonces no pudimos conversar ahí. Después de esto nos reunimos otra vez más en el despacho y se le solicitó ahí, fue a raíz de lo que ustedes observaron y pasó a Contraloría, tuvimos otra reunión para plantearle la solución a esto y a este problema que se había ocasionado. Y esas fueron las únicas veces que me he reunido con él desde previa a su designación y después de la designación. Siguiente pregunta. Pregunta número 3. Antes de la designación del señor Salaverry Villa como presidente del directorio de Perú Petro, ¿necesariamente se tuvo que evaluar su hoja de vida a efectos de saber si contaba con algún tipo de experiencia o conocimiento que lo haga idóneo para el cargo? Diga usted, ¿qué aspecto de la hoja de vida del señor Salaverry fue para usted determinante para designarlo como presidente del directorio de Perú Petro? Tiene la palabra el ministro Eduardo González. Bueno. Sí, efectivamente, se verificó la experiencia del señor Salaverry porque tenía experiencia
en conducir un órgano colegiado en el sector público en su condición de expresidente del Congreso de la República, y también había participado en las comisiones de Energía y Minas, en la comisión específica de Talara y también en la comisión para ver el caso del gas de Camisea. Entonces, con eso nosotros verificamos después su experiencia empresarial y corporativa, y que se corroboró con la copia literal de los poderes que él presentó, emitidos por los registros públicos. El señor Salaverry había presentado primeramente unos documentos registrales con fecha pasada y luego los adicionó unos actualizados. Siguiente pregunta. Pregunta número 4. ¿Podría explicar usted la visión del señor Salaverry Villa del sector hidrocarburos y de las políticas que plantea para mejor productividad del sector? Mencione puntualmente qué le ha planteado el señor Salaverry como políticas para mejorar el sector. Tiene la palabra el ministro Eduardo González. Gracias, señora presidenta. Como presidente del directorio de Perú Petro, debe seguir la visión política empresarial corporativa, mejorar la recaudación en el pago de las regalías a favor del Estado peruano y atraer inversiones, fortalecer los lazos con el entorno nacional y el entorno internacional, proponer modificaciones normativas e implementar una gestión moderna en Perú Petro, acorde con la nueva realidad y los desafíos que la demanda del siglo XXI se impone. Acá, en este tema, nosotros hemos podido ver que él coincidía con lo que queríamos con relación a Perú Petro, pero lo principal de todo es que necesitamos captar inversión, y al captar inversión necesitamos un gestor. ¿Por qué? Porque ahorita nosotros tenemos que recuperar nuestra capacidad. Estamos produciendo el petróleo el 40% nomás de nuestras necesidades. Somos súper dependientes y necesitábamos que venga una persona para que nos ayude a gestar inversiones, y esa gestión tendría que ser primordial. Siguiente pregunta. Pregunta número 5. El artículo 13 de la Ley 26.225, Ley de Organización y Funciones de Perú Petro S.A., establece que los miembros del directorio deberán ser personas con reconocida capacidad técnica y profesional en la materia a desempeñar, y no deberán ser funcionarios o empleados públicos. Mencione usted la experiencia o estudios del señor Salaverry Villa que acrediten la reconocida capacidad técnica y profesional en la materia, es decir, en el sector de hidrocarburos. Tiene la palabra el ministro Eduardo González. Bueno, el señor Daniel Salaverry es arquitecto de profesión y cuenta con experiencia en conducir un órgano colegiado en el sector público como el Congreso de la República, y ex integrante de comisiones ordinarias y especiales relacionados al sector de energía y minas. Vale decir, como lo indicamos antes, la comisión de la refinería de Talara y la comisión del gas de Camisea. Asimismo, se verificó su experiencia igual en gestión pública y corporativa. Perú Petro necesita actualmente un gestor de intereses, necesita una persona que posiblemente con poco conocimiento del sector, pero que tenga conocimiento en atraer inversiones, en buscar lo que intereses y poder renegociar muchos contratos que a la fecha son dañinos para el país. Siguiente pregunta. Pregunta número 6. El presidente anterior del directorio de Perú Petro, Ceferino Yesquén León, tenía la siguiente hoja de vida: ingeniero de petróleo por la Universidad Nacional de Ingeniería, maestría en Ingeniería de Petróleo y Gas y experiencia por más de 35 años en empresas como Petroperú, Pérez Comban, Argentina, Perú, Petrobras,
CNPC. El señor Daniel Salaverry Villa es arquitecto desde el año 2016, es decir, a lo más puede acreditar 5 años de experiencia. ¿No consideraría usted más idóneo para el cargo a alguien que tenga un perfil similar al anterior presidente de Perú Petro, ingeniero Seferino Yesquén León? Tiene la palabra el ministro Eduardo González. Bueno, con relación al señor Seferino, yo prefiero evaluar las últimas gestiones y en periodos que la presidencia de Perú Petro recayó en especialistas en hidrocarburos. Pero si nos damos cuenta y analizamos bien esas gestiones, durante esas gestiones no se impulsaron reformas ni mejoras en el nivel normativo, ni a nivel de marcos regulatorios. Tampoco se promocionó y mejoró la inversión. Nuestras reservas de petróleo decayeron. Entonces, ¿dónde está la experiencia que podrían haber gestado esos señores? No han avanzado, no avanzamos nada, hemos retrocedido en las últimas gestiones. Perú Petro requiere de un profesional con capacidad de gestión y experiencia en el manejo de órganos colegiados en el cargo de presidente. Otra cosa es el cargo de gerente general, que necesitamos sí una persona técnica. Siguiente pregunta. Pregunta número 7. Una de las funciones del directorio de Perú Petro es asesorar al Ministerio de Energía y Minas. ¿Qué tipo de asesoría espera recibir del señor Daniel Enrique Salaverry Villa si éste no cuenta con una mínima experiencia en el sector hidrocarburos? Bueno, el Ministerio de Tiene Energía... la palabra el ministro Eduardo González. Bueno, como ministro del sector de Energía y Minas, nosotros somos un ente rector y normativo en materia de minería, energético e hidrocarburos y requeríamos de un profesional que cuente con experiencia como gestor, más que como experiencia como profesional de hidrocarburos. Entonces necesitamos un ente que sea un articulador a nivel político, empresarial y vialice la implementación de las reformas normativas en hidrocarburos con el objetivo de mejorar las regalías, traer más inversión y mejorar la competitividad de Perú Petro. Siguiente pregunta. Pregunta número 8. El objeto social de Perú Petro es, entre otros, proponer opciones con respecto a la exploración y explotación de hidrocarburos. ¿Considera usted que una persona que no tiene experiencia en el sector podría cumplir a cabalidad con dicho objeto social? Tiene la palabra el ministro Eduardo González. Desde mi punto de vista, quien debe tener esas capacidades es el gerente general, quien debe contar con capacidad técnica especializada en el sector de hidrocarburos. Pero el presidente de directorio de Perú Petro tiene como función implementar políticas de gestión corporativa con visión a largo plazo y establecer lineamientos en la toma de decisiones. Por ejemplo, uno de los presidentes de Perú Petro fue el señor Francisco García Calderón, un empresario en el sector con poca experiencia y especialización en el sector de hidrocarburos, pero fue un excelente presidente de Perú Petro. Implementó políticas empresariales de largo plazo y reformas estructurales en beneficio del país y, sin embargo, no tenía la experiencia